Amanece, y antes de que hayas puesto un pie en el suelo, el mundo ya te está llamando. Una vibración en el móvil, un titular urgente, un mensaje que no puede esperar. Un recordatorio de todo lo que falta, de todo lo que deberías estar haciendo, de todo lo que otros parecen lograr con tanta facilidad. Te levantas con la sensación de que el día viene tarde, como si ya hubieras perdido una carrera que aún no ha empezado. Y entonces ocurre lo más común, lo más silencioso y lo más peligroso: tu mente se entrega. No a la realidad, sino al ruido. Sin embargo, hay una verdad simple, que rara vez nos atrevemos a mirar de frente. No es la vida la que te arrebata la calma. Es tu juicio el que la entrega. La ciudad puede acelerar, el trabajo puede apretar, las noticias pueden dramatizarlo todo, las redes pueden inflar la comparación como una tormenta. Pero lo que decide tu estado interior no es el volumen del mundo, sino el lugar desde el que tú lo escuchas. La mente, cuando no se gobierna, se vuelve una plaza pública. Entra cualquiera, habla cualquiera, te empuja cualquiera. Y tú, sin darte cuenta, pasas el día obedeciendo impulsos que ni siquiera elegiste. Séneca lo vio con una claridad que atraviesa siglos. Vivimos como si el tiempo fuera infinito, como si pudiéramos desperdiciarlo sin costo. Pero el tiempo no es una idea abstracta. Es tu vida en forma de horas. Cada minuto que regalas a la ansiedad, cada tramo del día que pierdes en la distracción, cada noche que te acuestas con la sensación de no haber estado realmente presente, no vuelve. Y lo trágico no es solo que se vaya, lo trágico es que se va sin que tú lo notes, porque te han convencido de que estar ocupado es lo mismo que avanzar. Hoy muchos confunden productividad con velocidad. Creen que ser productivo es correr más, responder más rápido, acumular tareas, estar siempre disponible, llenar la agenda hasta que no quepa ni el aire. Pero lo que se consigue así no es progreso, es fatiga con maquillaje, es movimiento sin dirección. Es una mente agitada que hace mucho y, precisamente por eso, hace poco de verdad. Porque lo esencial no se fabrica en la prisa. Lo esencial requiere un espíritu firme, una atención limpia, una calma que no sea fragilidad, sino disciplina. Esa es la calma productiva. No el descanso del que huye del esfuerzo, sino la serenidad del que se ha vuelto dueño de sí. No es una calma decorativa, para parecer zen por fuera mientras por dentro arde el caos. Es una calma útil, funcional, resistente. La calma del que puede pensar con precisión bajo presión, del que no se rompe cuando el día se tuerce, del que no se deja arrastrar por la urgencia ajena. La calma del que elige su respuesta, y en esa elección está la libertad. Porque lo más caro que pagas cada día no es el dinero, es la atención. Tu atención es tu moneda interior. Allí donde la pones, te conviertes. Si la entregas a la comparación, te volverás inseguro. Si la entregas al miedo, vivirás encogido. Si la entregas a la distracción, tu vida se fragmentará en trozos pequeños y débiles. Pero si la colocas en lo que depende de ti, tu mente se ordena. Y cuando la mente se ordena, el trabajo deja de ser una lucha contra ti mismo. Empieza a ser una extensión de tu carácter. Marcus Aurelio lo resumiría con una severidad compasiva. No necesitas más tiempo, necesitas más gobierno interior. La mayoría no está agotada por el exceso de trabajo, sino por el exceso de pensamiento inútil. Piensas en lo que podría salir mal, en lo que otros dirán, en lo que debes demostrar, en lo que quizá te falta. Y mientras la mente se enreda en esos hilos, el presente se escapa, la tarea sencilla se vuelve pesada. El proyecto importante se vuelve una montaña. La decisión se vuelve interminable. Y así, sin enemigo externo, te derrotas tú solo. Por eso este video no es una lista de trucos para rendir más. No es una colección de hábitos mágicos para convertirte en una máquina. Es algo más sobrio y más poderoso. 9 lecciones de Séneca para recuperar una calma que produce, una serenidad que construye, una firmeza que no depende de que el mundo se porte bien contigo. 9 ideas para que la productividad deje de ser una guerra y se convierta en un oficio, para que tu día no sea una persecución, sino una elección.
para que tu mente no sea un lugar invadido, sino un refugio. Y aquí conviene decirlo con claridad, sin romanticismos, la calma no cae del cielo. Se entrena, igual que el cuerpo se fortalece con repetición, la mente se fortalece con disciplina. Al principio cuesta, porque estás acostumbrado a reaccionar. Estás acostumbrado a vivir como un espejo, reflejando todo lo que pasa alrededor. Pero el objetivo es otro, vivir como una llama. No reflejar el viento, sino mantener la dirección. No seguir cada ruido, sino elegir una voz interior que sea más alta que el resto. Imagina por un momento cómo sería tu día si no empezara con prisa, si al despertar no entregaras tu atención como un tributo. Si pudieras mirar tu lista de tareas sin sentir que te persigue, si pudieras responder un mensaje sin perder el alma en el intento. Si pudieras trabajar con profundidad, terminar con dignidad y cerrar la jornada sin esa culpa pegajosa de «debí hacer más», no sería un día perfecto, sería un día tuyo, y eso, hoy, es una rareza. La buena noticia es que no necesitas cambiar el mundo para conseguirlo. No necesitas que tu jefe sea más razonable, que las noticias sean más serenas, que las redes sean menos adictivas, que la vida sea más suave. Necesitas algo más directo. Elegir qué permites que entre en tu mente y qué no. Elegir qué pensamientos merecen un asiento y cuáles se quedan fuera. Elegir actuar desde la razón, no desde el impulso. Elegir, una y otra vez, la actitud que te hace más fuerte. A partir de aquí vamos a caminar con Séneca, pero con la mirada firme del emperador filósofo. Sin excusas, sin dramatismo. Sin adornos. Porque lo que buscamos no es inspiración de un rato, es una forma de vivir. Una calma que no se rompe cuando el mundo aprieta. Una productividad que no te vacía por dentro. Y cuando empieces a comprenderlo, notarás algo que cambia todo. El día sigue siendo exigente. Sí, pero ya no te gobierna. Lo gobiernas tú. La calma de la que hablamos no es un estado de ánimo agradable, ni una pose para el exterior, ni una suerte que a unos les toca y a otros no. Es una virtud práctica, una forma de gobierno interior, y, como toda virtud, se vuelve real cuando la eliges en el momento en que sería más fácil no hacerlo. Porque la vida no te examina cuando todo está tranquilo, sino cuando algo se tuerce, cuando alguien te provoca, cuando el plan se rompe. Cuando el cansancio pesa, ahí se revela si tu serenidad es frágil o si tiene raíces. Séneca no defendía una calma de cristal, delicada y dependiente de un entorno perfecto. Defendía una calma que se sostiene en medio del ruido, como un faro en una costa agitada. Esa calma no nace de la ausencia de emociones, sino de la presencia de criterio. El error moderno es creer que sentir es decidir. Que la primera oleada que llega al pecho, la irritación, el miedo, la impaciencia ya es una orden. Y entonces vivimos obedeciendo impulsos, como si fueran decretos. Pero la mente, si no se disciplina, se vuelve una puerta abierta. Cualquiera entra, cualquiera dicta, cualquiera dirige. Lo primero que hay que comprender es sencillo, aunque no siempre es cómodo. No puedes impedir que surjan emociones, pero sí puedes impedir que te gobiernen. La emoción es un visitante. Tu juicio es el dueño de la casa. Lo que te desordena no es la aparición de un pensamiento desagradable, sino el acuerdo silencioso que le das. Lo que te hunde no es el golpe de una noticia, sino la interpretación que decides abrazar. La calma productiva empieza justo ahí, en ese espacio pequeño y decisivo entre lo que ocurre y lo que tú haces con ello. Marcus Aurelio se habría hablado a sí mismo con severidad: no te arrastres por lo primero que sientes. Examina. Esa es la disciplina. Y disciplina no significa dureza sin alma, significa dirección. Un caballo sin bridas corre, sí, pero no llega. Una mente sin disciplina piensa, sí, pero no construye. Se dispersa, se contradice, se cansa. Por eso hay personas que trabajan muchas horas, y aún así sienten que no avanzan. No es que les falte esfuerzo, les falta un centro. Están luchando contra su propia inestabilidad interior.
En la práctica, la diferencia entre una vida agitada y una vida firme suele ser una sola acción repetida. La pausa. No una pausa larga, no un retiro al monasterio, sino una pausa mínima, casi invisible. Un instante antes de reaccionar. Cuando te llega un mensaje que te irrita, cuando algo no sale, cuando te hablan con tono, cuando el tiempo se estrecha, ese instante es el umbral. Si lo cruzas con prisa, respondes como un esclavo. Si lo cruzas con conciencia, respondes como un hombre libre. Y aquí está el punto que Séneca insistía, aunque a veces lo olvidamos, la calma es una elección moral. No es un lujo, es una responsabilidad. Porque tus reacciones no solo te afectan a ti, afectan a los demás, afectan al ambiente, afectan a la calidad de tu trabajo. Una mente que explota por cualquier cosa no puede construir nada duradero. Una mente que se ofende por todo pierde horas enteras alimentando una batalla imaginaria. Una mente que se deja arrastrar por la urgencia confunde lo importante con lo ruidoso. Así nace la falsa productividad. Hacer mucho para aliviar la ansiedad, no para cumplir un propósito. Cuando eliges la calma como disciplina, tu manera de trabajar cambia. Ya no necesitas la adrenalina para arrancar. Ya no dependes de la presión para moverte. Ya no confundes tensión con rendimiento. Empiezas a actuar con una serenidad que no es pereza, sino precisión. Como un artesano que no golpea la materia con rabia, sino que la trabaja con intención. Y la intención, cuando es clara, multiplica el resultado. No porque hagas más, sino porque dejas de desperdiciar energía en lo que no sirve. La disciplina también implica aceptar algo que la mente ansiosa detesta. No todo merece respuesta. No todo merece tu atención. No todo merece tu emoción. La vida moderna te entrena para reaccionar a cada estímulo como si fuera vital. Pero la mayor parte de lo que te pide reacción es solo ruido. Y el ruido, cuando lo conviertes en prioridad, te roba el alma del día. Séneca hablaría de esto con una ironía amarga. Te enfadas por nimiedades. Discutes por sombras, te alteras por opiniones ajenas, mientras la vida pasa por detrás, seria y silenciosa. Ser disciplinado, entonces, es aprender a elegir el tamaño real de las cosas. Hay asuntos que son hechos, hay asuntos que son interpretaciones, hay problemas que requieren acción, hay problemas que solo requieren paciencia, hay ofensas que son intencionales, hay ofensas que son malentendidos, hay ofensas que solo existen porque tu orgullo necesitaba sentirse atacado. La calma productiva no consiste en tragarte todo, sino en distinguir para no gastar tu fuerza, donde no hay sentido. La mente no se fortalece con teorías, se fortalece con práctica diaria. Y la práctica diaria no es grandiosa, es humilde. Es observarte. Es reconocer el momento exacto en el que estás a punto de caer en el viejo patrón. Ese patrón puede ser la queja automática, el dramatismo, la impaciencia, el impulso de responder con dureza para sentir control. Y entonces, ahí, eliges otra cosa, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias de lugar. Te colocas por encima del impulso, no para negar lo humano, sino para dirigirlo. Al principio se siente extraño, como si te faltara un combustible. Porque mucha gente se ha acostumbrado a vivir encendida, enfadada, preocupada, acelerada. Ese fuego da una ilusión de energía, pero quema por dentro. La disciplina de la calma es aprender a trabajar sin incendio, aprender a vivir sin tormenta permanente. Y, sorprendentemente, cuando apagas ese ruido interior, no te vuelves menos capaz. Te vuelves más exacto. Tu atención se afila. Tus decisiones se limpian. Tu palabra pesa más, porque no sale de la reacción, sino del criterio. Y aquí aparece una consecuencia poderosa. La calma como disciplina te devuelve la dignidad. Te permite mirar tu día sin sentirte víctima del ritmo. Te permite enfrentarte a la dificultad sin convertirla en drama. Te permite decir, esto es lo que hay. Y desde ahí, actuar. No te promete una vida cómoda. Te promete una vida firme. No te promete que todo saldrá bien, te promete que tú estarás bien para enfrentarlo.
Esta segunda lección es la base de todas las demás. Si no aprendes a gobernarte, ninguna técnica funcionará. Puedes planificar, puedes organizar, puedes leer 1000 métodos. Pero si tu mente salta como un animal asustado, tu productividad será siempre un esfuerzo agotador. En cambio, cuando haces de la calma una disciplina, el trabajo deja de ser un peso que te persigue y empieza a ser un territorio que tú recorres con paso seguro. Y en ese paso seguro, incluso la presión se vuelve manejable, porque ya no te aplasta por dentro. A partir de aquí, el siguiente movimiento es inevitable. Si la calma es disciplina, entonces el tiempo también lo es. Y quien no disciplina su relación con el tiempo termina viviendo como un mendigo de minutos, siempre tarde, siempre apurado, siempre con la sensación de que la vida se le escapa. La verdadera serenidad necesita un corazón firme, sí, pero también necesita una conciencia despierta de lo que se está gastando cada día. Tu vida en forma de horas. Hay una pobreza que no se ve en las cuentas bancarias, y sin embargo, destruye más que cualquier crisis. La pobreza de tiempo. No porque el día tenga menos horas, sino porque tú lo entregas a cambio de casi nada. Lo regalas en pequeñas monedas. Un vistazo al móvil que se convierte en 20 minutos, una conversación que no aporta pero se alarga, una preocupación que se repite como un disco rayado, una tarea empezada sin intención que se vuelve un pantano. Y al final, cuando la noche cae, aparece esa sensación amarga. He estado ocupado, pero no he estado vivo. He hecho cosas, pero no he construido nada esencial. Séneca fue brutalmente honesto con esto. No porque quisiera culpabilizar, sino porque sabía que nadie puede recuperar lo que no se atreve a reconocer. Su advertencia no era teatral, era práctica. La mayor parte de nuestra vida se nos escapa, no por falta de oportunidades, sino por negligencia. Vivimos como si el tiempo fuera un recurso externo. Algo que se tiene o no se tiene, cuando en realidad es lo único que realmente eres. Tu tiempo es tu carácter en acción. Es tu vida convertida en decisiones. Y cada vez que lo desperdicias, no dependes de la suerte, pierdes algo de ti. El problema es que el desperdicio de tiempo suele disfrazarse de normalidad. Nadie te avisa cuando estás tirando la mañana por el desagüe. No suena una alarma. No aparece un mensaje que diga, acabas de regalar una hora a la dispersión. La pérdida llega en silencio, como el agua que se filtra por una grieta. Y por eso se vuelve peligrosa, porque ocurre sin drama. Porque te acostumbras. Porque, poco a poco, construyes un estilo de vida donde la atención está siempre en otro lugar, y el presente se vuelve una sala por la que pasas sin mirar. A veces se culpa a la tecnología, al ritmo del mundo, a los jefes, a las exigencias. Pero Séneca no te permitiría esconderte detrás de excusas cómodas. Te diría algo más incómodo y por eso más liberador. El tiempo no te lo roban, tú lo entregas. Lo entregas a lo urgente, a lo trivial, a lo que te distrae, a lo que te entretiene para no pensar. Lo entregas a la necesidad de estar al tanto de todo, como si la información fuera sabiduría. Lo entregas incluso a la fantasía de que mañana empezarás de verdad. Y así, el día se convierte en un ensayo eterno que nunca llega a la obra. La calma productiva depende de una relación adulta con el tiempo, no una relación ansiosa, donde cada minuto es una persecución, sino una relación consciente, donde cada hora tiene peso, porque el tiempo no se gestiona con aplicaciones, se gestiona con decisiones. Y las decisiones nacen de valores. Cuando no tienes valores claros, cualquier cosa te parece importante. Cuando no tienes propósito, cualquier estímulo te parece una señal. Cuando no tienes dirección, cualquier movimiento te parece progreso. Por eso tantas personas se sienten agotadas. No es que hagan demasiado, es que hacen demasiado de lo que no importa. Séneca insistía en una idea que hoy suena casi provocadora. No es que la vida sea corta, es que la hacemos corta. La vida se acorta cuando la divides en fragmentos, cuando la repartes entre 1000 cosas pequeñas que no dejan huella, cuando te acostumbras a vivir en modo respuesta, reaccionando a lo que llega en lugar de elegir lo que construyes. La vida se acorta cuando la mente está en el futuro,
y el cuerpo en el presente, cuando la atención está en la pantalla y el alma en ninguna parte. Así el día pasa, sí, pero no te pertenece. Recuperar el tiempo no significa apretar más el horario, ni convertirte en una máquina estricta, ni vivir con el cronómetro en la mano. Significa algo más fino, dejar de consentir la fuga, volverte consciente de los ladrones silenciosos que te vacían. Y hay tres que Séneca habría reconocido en cualquier época, aunque hoy lleven nombres modernos. El primero es la distracción, la dispersión constante, que te roba profundidad. El segundo es la indecisión, el hábito de posponer, de dar vueltas, de no cerrar. El tercero es la perfección orgullosa, querer hacerlo todo impecable para no exponerte a la crítica. Y en ese deseo, paralizarte. La distracción es el ladrón más obvio. Te quita minutos, luego horas, luego días. Pero lo peor no es el tiempo que te quita. Es lo que hace con tu mente. Te acostumbra a lo superficial. Te vuelve incapaz de sostener una idea, de habitar una tarea, de permanecer. Te convierte en alguien que empieza muchas cosas y termina pocas. Y una vida llena de comienzos y vacía de cierres produce una fatiga muy específica. La fatiga de lo incompleto. La indecisión, en cambio, es un ladrón elegante. Parece prudencia, pero a menudo es miedo disfrazado. Miedo a equivocarte, miedo a comprometerte, miedo a perder opciones. Y mientras analizas y consideras, el tiempo pasa. Séneca habría sido implacable. No hay decisión perfecta, hay decisión tomada con responsabilidad. La vida no se abre paso en la mente que lo calcula todo. Se abre paso en la mente que elige y responde a las consecuencias con firmeza. La perfección orgullosa es todavía más sutil. Te hace sentir exigente, sofisticado, serio. Pero muchas veces solo es una forma de aplazar el encuentro con la realidad. Porque la realidad es imperfecta. El trabajo humano es imperfecto. Tú eres imperfecto. Pretender lo contrario es condenarte a una espera eterna. La calma productiva no nace de hacerlo todo impecable, nace de hacer lo necesario con intención y con carácter. Nace de terminar, de entregar, de corregir en el camino, de no convertir el miedo a fallar en una religión. Cuando empiezas a ver esto, comprendes que el tiempo no se recupera sumando horas, sino cambiando la forma de usarlas. Hay una diferencia enorme entre horas llenas y horas vividas. Una hora vivida tiene presencia, dirección, conciencia. Una hora llena puede estar repleta de actividad y aún así dejarte vacío. Y esa distinción es la que cambia el rumbo de un día entero. Porque cuando el tiempo se vuelve sagrado, no en el sentido místico, sino en el sentido práctico, tu atención se vuelve más selectiva. Y la selectividad es el inicio de la libertad. En este punto, Marcus Aurelio resonaría como un eco severo. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Cada gesto es una declaración. Cada elección es un testimonio. No para angustiarte, sino para despertarte. No para vivir con miedo, sino para vivir con peso. Cuando recuerdas que el tiempo es finito, no te vuelves triste, te vuelves claro. Te vuelves capaz de decir esto sí, y esto no con menos culpa, porque entiendes lo que está en juego. Y entonces, la productividad deja de ser una obsesión, y se vuelve una consecuencia natural. Trabajas mejor porque tu mente no está repartida. Descansas mejor porque no arrastras el remordimiento de haber vagado sin sentido. Hablas mejor porque no necesitas llenar el silencio con ruido. Te mueves con un ritmo más sobrio, pero más eficaz. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú has dejado de vivir como alguien que siempre está llegando tarde a su propia vida. Esta lección no busca que te conviertas en un prisionero de la agenda. Busca que recuperes la propiedad de tus horas. Que el día deje de ser algo que te ocurre y empiece a ser algo que tú construyes. Porque, al final, la verdadera riqueza no es tener muchas cosas, sino poder decir con honestidad, hoy mi tiempo fue mío. Y desde ahí, la calma no es un deseo, es el suelo firme sobre el que se levanta todo lo demás. Hay un tipo de sufrimiento que parece inevitable, porque aparece cada día con distintas máscaras.
la ansiedad antes de una conversación, el nudo en el estómago al abrir el correo, la tensión cuando algo no sale, la sensación de amenaza ante un silencio, un gesto, una mirada. Y, sin embargo, muchas veces ese sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de lo que imaginamos que significa. No te hiere el hecho. Te hiere la historia que tu mente construye alrededor del hecho. Séneca lo dijo con una claridad que todavía hoy nos deja sin excusas. Padecemos más en la imaginación que en la realidad. La mente humana tiene un talento peligroso. Adelantarse. Quiere prever, anticipar, protegerse. Pero cuando ese talento no se gobierna, se vuelve una fábrica de fantasmas. Donde no hay certeza, inventa. Donde hay silencio, interpreta. Donde hay ambigüedad, dramatiza. Y entonces el cuerpo reacciona como si esa película fuera real. Aumenta el pulso, se tensa el pecho, se cierra la garganta. Te preparas para una batalla que todavía no existe. Gastas energía en un golpe que no ha llegado. Te desgastas por un futuro que quizá ni ocurra. Así nace la fatiga más absurda. La de luchar contra sombras. Esta cuarta lección es un giro decisivo porque toca el núcleo de la calma productiva. Si tu mente vive en el y si, tu vida real queda abandonada. Se va la atención, se va la precisión, se va la capacidad de actuar con firmeza. Te vuelves reactivo incluso sin estímulo, como un guardia que dispara al aire porque cree escuchar pasos. Y cuando trabajas desde esa tensión imaginaria, todo se complica. Las tareas simples se vuelven amenazas, los errores pequeños se vuelven catástrofes, los comentarios neutros se vuelven ataques. No es el mundo el que pesa tanto, es tu interpretación la que añade kilos. El primer movimiento para salir de esa trampa es reconocer cómo opera. La imaginación ansiosa no se presenta como fantasía, se presenta como realismo. Te dice, estoy siendo prudente. Estoy preparándome. Estoy pensando en lo que puede pasar. Pero, en realidad, lo que hace muchas veces es intoxicar el presente con un veneno anticipado. No te prepara, te paraliza. No te protege, te agota. No te hace más sabio. Te hace más frágil porque te acostumbra a sufrir por adelantado. Séneca no proponía vivir en ingenuidad, como si nada pudiera torcerse. Proponía vivir en sobriedad mental. Ver con claridad lo que es y no añadirle un teatro, porque el teatro interior consume más energía que el hecho exterior. Y además te roba lo que necesitas para responder bien, una mente limpia. El que vive dramatizando no actúa con precisión. Actúa para calmarse. Busca una descarga, no una solución. Y así, en lugar de resolver, multiplica conflictos, acelera errores, rompe relaciones. La calma productiva exige otra actitud. Aceptar el hecho sin embellecerlo ni demonizarlo. Para entenderlo mejor, conviene separar dos planos. Uno es el plano de la realidad, un correo corto, un retraso, una cifra que no cuadra, una mirada seria. El otro es el plano de la interpretación. Están enfadados conmigo, me van a despedir, he fracasado, no valgo, esto se va a hundir. Entre ambos planos suele haber un salto enorme. Y ese salto lo haces tú, sin darte cuenta. Tu mente lo rellena con miedo, orgullo o inseguridad. Lo que te altera no es el correo, es la película. Lo que te bloquea no es la cifra, es la profecía. Lo que te destruye no es la mirada, es el juicio. Marcus Aurelio habría insistido en una disciplina simple. Describe, no dramatices. Describe el hecho con palabras frías, casi como si fueras un observador. El mensaje es breve. El resultado es inferior al esperado. Hay un retraso. Eso es todo. La mente ansiosa odia esa frialdad porque pierde su combustible. Pero esa frialdad es medicina. No te vuelve insensible. Te vuelve exacto. Y la exactitud es la base de cualquier acción eficaz. Cuando practicas esto, algo cambia en tu relación con el miedo. El miedo deja de ser un amo y se convierte en un indicador. No lo niegas. Lo miras. No lo alimentas, lo examinas. Y al examinarlo, lo reduces a su tamaño real.
La mayoría de los miedos no son monstruos, son pensamientos inflados. Son posibilidades tratadas como certezas. Son escenarios extremos convertidos en destino. Séneca habría sonreído con cierta tristeza al ver cuántas personas se angustian por un futuro imaginado, y por eso arruinan el presente que sí es real. Además, hay un detalle que la imaginación ansiosa oculta. Incluso si lo peor ocurriera, lo enfrentarías mejor con calma que con pánico. El pánico no te da ventaja. No te hace más rápido ni más inteligente. Solo te quita aire. Te encierra en una visión estrecha, te hace reaccionar de forma impulsiva, te empuja a defenderte incluso cuando no hay ataque. La calma productiva no consiste en creer que todo saldrá bien, sino en entender que, pase lo que pase, tu mente debe permanecer útil. Una mente útil es una mente que se mantiene clara en el momento de decidir. Y esto tiene consecuencias directas en tu trabajo y en tu vida diaria. Si dejas de sufrir por adelantado, recuperas energía. Esa energía, en lugar de gastarse en rumiar, se convierte en enfoque. Tu atención vuelve a la tarea concreta. Tu acción se vuelve más pequeña, más inmediata, más posible. Porque la imaginación ansiosa te empuja a pensar en el resultado final como un abismo. Todo el proyecto, toda la presión, toda la expectativa. En cambio, una mente disciplinada vuelve al paso siguiente. No al final, sino al próximo movimiento, y en ese movimiento, la vida se vuelve manejable. Hay una dignidad particular en esta práctica. Es la dignidad del que no se deja humillar por sus propias fantasías, del que no se autoinflige castigos, del que no confunde pensar con torturarse. Séneca era muy consciente de lo fácil que es convertir la mente en un tribunal que condena sin pruebas. Y por eso insistía en la sobriedad. No te declares culpable antes del juicio. No te imagines derrotado antes del combate. No te proclames fracasado antes de actuar. La mayoría de las derrotas se incuban en la imaginación mucho antes de ocurrir en la realidad. Cuando entrenas esta mirada, el mundo no se vuelve más suave, pero tú te vuelves más estable. Y esa estabilidad crea un efecto en cadena. Te comunicas mejor porque no respondes desde la amenaza. Tomas decisiones mejores porque no estás dominado por el «y sí». Eres más constante porque tu energía no se va en tormentas mentales. Y sobre todo, recuperas el presente como lugar de vida. Porque el presente es el único lugar donde puedes actuar. El futuro es un territorio de conjeturas. El pasado, un territorio de recuerdos. Solo aquí, ahora, puedes elegir un gesto correcto. Esta cuarta lección no te pide que controles el mundo, sino que controles la tendencia de tu mente a inventar mundos. Te enseña a caminar con los pies en la realidad, no con la cabeza en el abismo. Y cuando eso se vuelve hábito, la calma deja de ser un deseo distante. Se convierte en una forma de respirar. No porque la vida deje de ser incierta, sino porque tú dejas de añadir incertidumbre artificial a lo inevitable. Y en cuanto tu imaginación aprende a obedecer, aparece una tarea aún más fina. Distinguir con precisión el hecho del juicio, el evento del relato, lo que sucede de lo que tú dices que sucede. Esa distinción es el filo de la mente estoica. Es lo que impide que una pequeña chispa se convierta en incendio. Es el arte de mirar sin deformar. Y ese arte, cuando se domina, convierte incluso los días difíciles en días útiles. Hay momentos en los que el mundo no te derrota con grandes tragedias, sino con pequeñas irregularidades. Un comentario mal colocado, una espera inesperada, un plan que se retrasa, una respuesta que no llega, una mirada que interpretas como desprecio. Nada de eso debería romperte. Y sin embargo te rompe por dentro. No porque sea grave, sino porque tu mente lo vuelve grave. Ahí se descubre una verdad incómoda. Muchas veces no cargamos con el peso de las cosas, cargamos con el peso de nuestro ego alrededor de las cosas. Séneca conocía bien esa trampa. No hablaba desde la teoría, hablaba desde el choque con la vida real. La humillación, la incertidumbre, la crítica, la pérdida.
y aún así insistía en algo que la mayoría prefiere evitar. El dolor que más nos desordena no es el que viene de fuera, sino el que fabricamos al exigirle a la realidad que se comporte como a nosotros nos conviene. Cuando la realidad no obedece, el ego protesta. Y esa protesta es una fábrica de peso. El ego, entendido con sobriedad, no es una palabra moralista, es simplemente la parte de ti que quiere tener razón, quedar bien, controlar, ser visto, ganar, no parecer débil, no equivocarse. Es la parte de ti que convierte una tarea en un examen de valor personal, y cuando trabajas bajo esa presión, cada cosa se vuelve más pesada de lo que es. Un error ya no es un error, es una sentencia. Un obstáculo ya no es un obstáculo, es una humillación. Una crítica ya no es información, es un ataque. En ese estado, incluso una vida cómoda se vuelve una guerra constante. La calma productiva exige un gesto interior de renuncia, pero no una renuncia triste, una renuncia lúcida, dejar de pedirle al mundo que proteja tu orgullo, porque el orgullo es insaciable. Si alimentas esa necesidad de control, siempre encontrarás motivos para irritarte. Siempre habrá algo fuera de tu guión, siempre habrá alguien que no te entienda, siempre habrá un detalle que no encaje, y entonces vivirás tensando el día, como si cada mínima desviación fuera una ofensa personal. Marcus Aurelio habría cortado esa ilusión con una frase seca: no es el mundo el que te ofende, es tu juicio ofendido. Y esa frase no pretende culparte, pretende devolverte poder. Porque si lo que te aplasta es tu juicio, entonces tu liberación también está ahí. No necesitas mover el universo, necesitas corregir la lente. La realidad es lo que es. Lo que la vuelve insoportable es la narrativa egocéntrica que le añades. Esto no debería pasarme. Yo no merezco esto. Esto demuestra algo sobre mí. Ese yo repetido una y otra vez es la mochila. Esta quinta lección consiste en aprender a quitarle dramatismo a tu propio personaje. No para volverte indiferente, sino para volverte útil. Para que tu mente deje de estar ocupada defendiendo una imagen y empiece a estar ocupada haciendo lo correcto. Porque, al final, la productividad no muere por falta de capacidad. Muere por exceso de teatro interno. Te consume más la representación que la tarea. Te agota más el miedo a cómo quedas que el trabajo en sí. Y lo irónico es que esa defensa constante del ego termina dañando justamente lo que quiere proteger: tu confianza. Porque una confianza que depende de no fallar es una confianza débil. La confianza fuerte nace de saber que puedes fallar y seguir en pie. Para aligerar ese peso hay una disciplina muy concreta: separar la tarea de tu identidad. La tarea es una acción. Escribir, resolver. Enviar, corregir, entrenar. Tu identidad, en cambio, es tu carácter, tu intención, tu capacidad de seguir aprendiendo. Cuando mezclas ambas cosas, cualquier fallo te hiere como persona. Pero cuando las separas, el fallo se convierte en material de mejora. No te destruye, te informa. Y la calma vuelve porque ya no estás defendiéndote, estás trabajando. Séneca habría dicho que el hombre sabio no se asusta por lo que ocurre, sino por la interpretación que su vanidad quiere imponer. La vanidad susurra: esto es intolerable. Esto es injusto. Esto es una vergüenza. La razón, en cambio, responde: esto es un dato. Esto es un evento. Esto es parte del camino. La diferencia entre vivir ligero y vivir pesado suele ser esa respuesta. Y esa respuesta no se improvisa en el momento de crisis, se entrena en lo pequeño, en lo cotidiano, cuando nadie te mira. Hay una forma de entrenamiento que los estoicos habrían reconocido como noble: practicar la humildad voluntaria. No como una humillación, sino como una cura contra el exceso de importancia. Hacer cosas sencillas con dignidad, aceptar incomodidades sin queja, reconocer errores sin teatralidad, escuchar críticas sin convertirlas en guerra. Cada vez que haces eso, le quitas alimento al ego, y al ego sin alimento le cuesta menos incendiarte. Entonces el día se vuelve más manejable. La calma no depende de que todo te salga bien,
Depende de que tú no conviertas cada detalle en un juicio sobre tu valor. También hay un peso que nace del deseo de control absoluto. Quieres controlar el resultado, la reacción de otros, el ritmo, la percepción, incluso el clima emocional del entorno. Pero el control absoluto es una ficción. Y vivir persiguiendo una ficción produce tensión crónica. Séneca habría sido claro. Lo único que puedes gobernar de verdad es tu intención y tu respuesta. Todo lo demás está en manos de la naturaleza, de los demás, del azar. Cuando aceptas esto con sinceridad, no te vuelves pasivo, te vuelves preciso. Dejas de gastar fuerza en lo imposible y concentras tu energía en lo posible, y esa precisión es calma. En el trabajo, esta lección cambia la manera en que enfrentas la presión. La presión deja de ser un enemigo personal. Se vuelve una circunstancia. Y una circunstancia se gestiona, se divide, se prioriza, se responde con método. Si te crees el protagonista de una tragedia, la presión te aplasta. Si te comportas como un artesano, la presión se convierte en un material más. No es agradable, pero es manejable. El artesano no llora porque la madera es dura, ajusta la herramienta. Tú no necesitas lamentarte porque la vida es exigente, necesitas ajustar tu mente. La calma productiva. Entonces, no es solo tranquilidad, es madurez. Es la madurez de admitir que muchas cosas pesan, porque tú les das un peso extra. Es la valentía de soltar ese peso sin perder dignidad. Porque soltar el peso del ego no significa aceptar injusticias sin actuar. Significa actuar desde la razón, no desde la herida. Significa corregir, hablar, defenderte cuando toca, pero sin veneno. Sin esa necesidad de destruir al otro para sentirte seguro. Sin ese impulso de ganar cada discusión para sostener una imagen. Y aquí aparece una consecuencia que transforma. Cuando el ego baja el volumen, la mente se vuelve espaciosa, hay más aire, más paciencia, más enfoque. Se reduce la fricción interna. Y en esa reducción de fricción, tu energía rinde más. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú has dejado de añadirle una carga inútil. La tarea vuelve a ser tarea. El obstáculo vuelve a ser obstáculo. El error vuelve a ser error. Todo recupera su tamaño real. Y cuando las cosas vuelven a su tamaño real, el alma deja de agotarse en batallas que no hacía falta pelear. Esta lección prepara el terreno para lo siguiente. Una vez que sueltas el teatro del ego, descubres que la fuerza verdadera no nace de impulsos heroicos, sino de una repetición tranquila. No de motivación, sino de hábito. Porque la calma que produce no se sostiene con discursos, se sostiene con rituales pequeños, con un ritmo elegido, con una práctica diaria que convierte tu mente en un lugar estable. Ahí empieza la construcción de la fortaleza interior, no con grandes promesas, sino con actos mínimos que se cumplen. La mayoría cree que la vida se cambia con decisiones grandes, con días extraordinarios, con un golpe de energía que lo transforma todo. Pero Séneca habría sonreído ante esa fantasía, porque sabía lo que el tiempo enseña. Lo que sostiene a un ser humano no son los impulsos, sino los hábitos. Lo que construye una mente firme no es la motivación, que aparece y desaparece, sino la repetición tranquila de lo correcto. Y cuando esa repetición se vuelve tu forma de vivir, la calma deja de depender de cómo amanece el mundo. Se vuelve parte de ti, como una segunda piel. Un hábito es una arquitectura invisible. No se ve desde fuera, pero determina la forma de tu día. Te levanta o te hunde, te ordena o te dispersa, te vuelve estable o te vuelve frágil. Los estoicos entendían que la mente, si se deja en manos de la improvisación, termina obedeciendo al capricho. Hoy te sientes fuerte y haces lo que debes. Mañana te sientes cansado y te traicionas. Pasado mañana estás inspirado y prometes cambiar. Al otro día, sin energía, vuelves a lo mismo. Ese vaivén no es vida, es esclavitud emocional. Y la esclavitud emocional, aunque parezca suave, destruye la dignidad poco a poco. Por eso, la calma productiva necesita rituales. Ritual no como superstición, sino como orden.
Un ritual es una decisión repetida hasta que deja de exigir negociación. La mente, cuando se acostumbra a negociar cada tarea, se cansa antes de empezar. Se vuelve un parlamento lleno de voces. Hazlo ahora, no lo hagas. Espera, mira el móvil. Solo un minuto. Mañana será mejor. Y mientras discutes dentro, el tiempo se escapa. En cambio, cuando estableces un ritual, se reduce el ruido. No te preguntas si vas a hacerlo, lo haces. La energía que antes gastabas en convencerte se convierte en acción. Séneca insistía en el valor de la constancia porque veía el peligro de vivir a merced del estado de ánimo. El ánimo es un mar. Hoy está quieto, mañana se agita. Si tu productividad depende del mar serás inestable. Pero si tu disciplina es un barco bien construido, atraviesas incluso el oleaje. No necesitas sentirte perfecto para actuar, necesitas tener un camino claro, y ese camino claro se crea con hábitos pequeños, sostenidos, humildes, casi aburridos. Precisamente por eso son poderosos, porque no necesitan espectáculo. Hay una idea que parece sencilla y, sin embargo, cambia la vida. El hábito no solo organiza tu tiempo, organiza tu mente. Al repetir un gesto, tu mente aprende, esto es lo que soy. No porque lo declares, sino porque lo haces. Si repites la dispersión, te vuelves disperso. Si repites la queja, te vuelves quejoso. Si repites la postergación, te vuelves alguien que siempre promete y rara vez cumple. Pero si repites el compromiso, incluso cuando es incómodo, te conviertes en alguien confiable. Y ser confiable no es solo una virtud social, es una fuente de calma. Porque cuando confías en ti, no vives en alerta. No necesitas perseguirte. No necesitas castigarte. Tu mente descansa en la certeza de que respondes. La fortaleza interior se construye así, con un ritmo. Un ritmo no es rigidez, es estabilidad. La rigidez se rompe, el ritmo se adapta. Un árbol fuerte no es el que no se mueve, es el que se mueve y no cae. Tus hábitos deben ser así, firmes pero humanos, y para que sean humanos, deben apoyarse en 3 momentos del día que funcionan como pilares. No hace falta una revolución. Hace falta una estructura mínima que se repite. Un comienzo, un reajuste, un cierre. Donde empieza tu día, donde recuperas tu centro, donde lo terminas con dignidad. El comienzo importa porque tu mente es vulnerable al despertar. Está limpia, abierta, sin dirección. Si la llenas de estímulos ajenos, arrancas el día ya disperso. Pero si la orientas, aunque sea con un gesto breve, la vuelves tuya. No se trata de una ceremonia larga, se trata de una intención clara. Elegir una idea que gobierne el día. Una virtud, una actitud, una tarea esencial. Cuando haces eso, el día ya no es una avalancha. Es una marcha. El reajuste importa porque nadie sostiene la claridad sin desgaste. El mundo empuja, el cuerpo se cansa, la mente se ensucia. Y entonces, sin darte cuenta, vuelves a lo de siempre, abrir 1000 pestañas, saltar entre mensajes, reaccionar a la urgencia. Un hábito de reajuste te devuelve el timón. 1 minuto basta si es real. 1 minuto donde recuperas la pregunta fundamental. ¿Qué es lo que depende de mí ahora? Cuando vuelves a esa pregunta, el ruido pierde autoridad. La vida se simplifica. Y cuando la vida se simplifica, la productividad deja de doler. El cierre importa porque ahí se decide si duermes con paz o con remordimiento. Mucha gente termina el día sin terminarlo. Se acuesta con la mente aún en el trabajo, con conversaciones pendientes, con culpa, con lista infinita. Eso no es descanso, es una prolongación del caos. Séneca habría visto en ese hábito una falta de respeto hacia uno mismo. No porque haya que hacerlo todo, sino porque hay que aprender a cerrar. Cerrar no significa que todo esté resuelto, significa que tú te retiras con orden. Que reconoces lo hecho, aceptas lo no hecho, y eliges cómo aprender. Ese cierre te da calma porque te devuelve continuidad. Te permite avanzar sin arrastrar ruido viejo al día siguiente. Los hábitos también te protegen de una trampa frecuente.
Confundir intensidad con progreso. Hay personas que trabajan a ráfagas, con picos de energía, con jornadas heroicas, y luego caen. Esa montaña rusa no construye una vida sólida. Construye agotamiento. La constancia, en cambio, es silenciosa. No brilla. No da la sensación de épica, pero crea resultados reales. Y lo más importante, crea estabilidad emocional. Cuando tu vida tiene ritmo, tu mente deja de estar siempre empezando de cero. Esto no es una invitación a la perfección, es una invitación a la coherencia. Un hábito no se mide por un día perfecto, sino por el regreso. Por la capacidad de volver al camino sin dramatizar el desvío. El estoico no se castiga por fallar. Se corrige. La corrección es calma. El castigo es ruido. Si conviertes cada tropiezo en una tragedia, abandonarás. Si lo conviertes en un dato, mejorarás. Así se mantiene un hábito, no con orgullo, sino con humildad firme. Y hay una belleza particular en esa humildad firme. Es la belleza de quien no necesita grandes promesas para ser constante. De quien no vive pidiendo una señal para empezar. De quien hace lo que corresponde incluso cuando el mundo no aplaude. Esa persona se vuelve fuerte sin darse cuenta. Su calma no es decorativa, es funcional. Y su productividad no es nerviosa, es limpia. Una vez que el hábito sostiene tu ritmo, surge un desafío más sutil, el mundo empieza a mirarte. Llegan expectativas, opiniones, elogios, críticas. Y si no tienes cuidado, cambiarás tu ritmo por el aplauso, tu criterio por la aprobación. Ahí entra la siguiente lección. La libertad de no depender de lo que otros digan. Porque una mente que trabaja para ser vista nunca estará en paz. Y una mente que no está en paz nunca trabaja con profundidad. Hay una cárcel que no tiene barrotes, y sin embargo, encierra a millones. La necesidad de aprobación. Es una prisión elegante, porque se disfraza de educación, de ambición, de querer hacerlo bien. Pero por dentro funciona como una cadena. Tu ánimo sube o baja según lo que otros dicen, tu seguridad depende de una reacción ajena. Tu paz se negocia con miradas, con comentarios, con silencios. Y cuando vives así, la calma no es posible, porque la calma requiere soberanía. Y tú has entregado tu soberanía al tribunal más inestable de todos. La opinión humana. Séneca observó esta debilidad en su época con la misma nitidez con la que hoy la vemos amplificada. Cambian los escenarios, no cambia la naturaleza. Antes era la plaza y la corte. Ahora son las redes, los grupos, las métricas, el reconocimiento profesional, la comparación constante. El mecanismo es idéntico. Buscas fuera una confirmación de tu valor. Y cuanto más la buscas, más frágil te vuelves. Porque el aplauso es un viento. Hoy sopla a favor. Mañana cambia. Y si tu equilibrio depende del viento, vivirás siempre tambaleándote. El problema no es recibir elogios o críticas. El problema es necesitarlo. Cuando lo necesitas, te conviertes en un actor, no en un artesano. Empiezas a trabajar no para hacer lo correcto, sino para parecer competente. Empiezas a hablar no para decir la verdad, sino para quedar bien. Empiezas a decidir no según tu criterio, sino según lo que crees que será celebrado. Y así se pierde algo esencial, la rectitud interior. Lo más valioso que tienes no es tu imagen, es tu carácter. Y el carácter se arruina cuando se vuelve una estrategia de marketing. Marcus Aurelio lo habría dicho con una claridad despiadada: no entregues tu alma a la boca de otros. Porque, al final, la gente juzga con prisa, con ignorancia, con sus propios intereses, con sus propios miedos. Hoy te elogian por una cosa, mañana te atacan por lo contrario. Y tú, si no eres firme, cambiarás de forma constantemente, como un metal blando. Esa maleabilidad social puede parecer adaptabilidad, pero muchas veces es falta de eje. Y sin eje, la vida se vuelve agotadora, porque cada interacción se convierte en una evaluación. La calma productiva exige un cambio de criterio. Trabajar para ser digno, no para ser aplaudido. Ser digno no significa ser perfecto.
Significa ser coherente con lo que sabes que es correcto. Significa actuar con honestidad, incluso cuando nadie mira. Significa sostener una ética interior que no depende del escenario. Cuando haces eso, el elogio puede llegar y no te intoxica. La crítica puede llegar y no te destruye. Porque tu centro no está afuera. Y cuando el centro está dentro, tu mente se estabiliza. Y una mente estable trabaja mejor, decide mejor, descansa mejor. Séneca advertía contra la esclavitud del prestigio porque veía su costo oculto. El prestigio te pide sacrificios continuos. Te pide tiempo, te pide energía, te pide autenticidad. Te pide fingir que estás bien cuando no lo estás. Te pide competir donde no quieres competir. Te pide responder rápido para no parecer débil. Te pide decir sí cuando deberías decir no. Y al final, lo pagas con tu paz. Lo pagas con una tensión de fondo que se vuelve normal, como un zumbido constante. Esa tensión es incompatible con una productividad profunda, porque la profundidad requiere silencio interior, y el deseo de aprobación es ruido permanente. Hay un punto donde esto se vuelve aún más evidente, cuando te juzgas a ti mismo con la voz de los demás. No necesitas que te critiquen, ya lo haces tú, anticipándote. Ajustas tu conducta, tu trabajo, incluso tu descanso, según lo que crees que se espera. Así la mente se vuelve un escenario, y la vida una representación. Y una representación continua es agotadora. Nadie puede actuar todo el día sin romperse por dentro. Por eso tanta gente se siente cansada, incluso cuando no ha hecho nada físicamente duro. Su cansancio es social, emocional, mental. Cansancio de sostener una imagen. Romper esa cadena no significa despreciar a los demás. No significa volverse arrogante, frío o aislado. Significa poner cada cosa en su lugar. La opinión ajena puede ser información, pero no debe ser mandato. Puede ser un espejo parcial, pero no debe ser tu identidad. El estoico escucha, evalúa y decide. No reacciona como un perro al silbato. Y esa diferencia es libertad. En el trabajo, esta lección tiene un impacto inmediato. Cuando dejas de buscar aprobación, tu atención deja de dividirse. Ya no trabajas mirando el resultado solo como lo que dirán. Lo miras como lo que es. Tu mente se concentra en la calidad real, no en la apariencia. Y esa concentración produce mejor trabajo. No porque te exijas más, sino porque te distraes menos. Se reduce la ansiedad de rendimiento, esa ansiedad que empuja a revisar 100 veces. A dudar. A procrastinar. A posponer entregas por miedo a juicio. La ansiedad de rendimiento es una de las mayores enemigas de la productividad. Te roba tiempo. Te roba decisión. Te roba alegría. Cuando tu criterio se vuelve interno, esa ansiedad pierde fuerza. También cambia tu relación con el error. Si tu valor depende de la aprobación, el error es una amenaza existencial. Pero si tu valor depende de tu carácter, el error es una oportunidad de corrección. La corrección es noble. El estoico no se avergüenza de mejorar. Se avergüenza de mentirse. Esa inversión de valores te vuelve más audaz y, por tanto, más capaz. La audacia serena no es imprudencia. Es la capacidad de avanzar sin necesidad de garantía total. Y eso, en la vida real, es imprescindible. Nadie construye nada importante esperando la aprobación perfecta. Séneca también habría señalado una paradoja. Cuanto más persigues el reconocimiento, menos lo disfrutas cuando llega. Porque llega con la amenaza de perderlo. Te elogian hoy, y tú ya temes el silencio de mañana. Te suben y tú ya tiemblas por la caída. Esa es la maldición de la aprobación. Nunca es suficiente. En cambio, cuando trabajas desde un centro interior, el elogio puede ser agradable, pero no te domina. Lo recibes como se recibe una flor, con gratitud, sin convertirla en alimento indispensable. Y al no necesitarlo, curiosamente, te vuelves más estable, más confiable, más respetable. La gente percibe esa fuerza. Hay una práctica mental que encarna esta lección con precisión. Preguntarte, antes de actuar, ¿esto lo haría si nadie lo viera?
Si la respuesta es no, quizá estás obedeciendo a la mirada ajena. Y si estás obedeciendo a la mirada ajena, tu calma está en riesgo. La libertad empieza cuando haces las cosas correctas incluso en silencio, porque en el silencio se prueba el carácter. Cuando tu criterio se vuelve interno, ocurre algo decisivo, recuperas el derecho a ser tú. Tu trabajo deja de ser una prueba constante y se convierte en un proceso. Tu vida deja de estar organizada por el miedo a decepcionar y se organiza por una intención clara. Y con eso llega una serenidad nueva. No la serenidad de quien no tiene problemas, sino la serenidad de quien no se traiciona para agradar. Esa serenidad es profunda, porque nace de la coherencia. Y una vez que dejas de vivir para la aprobación, se abre una puerta que cambia el ritmo del día. Puedes elegir con honestidad qué vale tu tiempo. Puedes priorizar sin culpa. Puedes dejar de llenar la agenda para demostrar valor. Puedes mirar el trabajo y preguntarte no, ¿qué me hará parecer mejor? Sino, ¿qué es realmente importante? Esa claridad te lleva directamente a la siguiente lección. La diferencia entre estar ocupado y estar en camino. Porque hay personas que corren todo el día, y sin embargo, se alejan de su propósito. Solo cuando la mirada ajena pierde poder, la dirección se vuelve posible. Hay una trampa que parece virtud y, sin embargo, desgasta el alma, estar siempre ocupado. A primera vista, la ocupación constante da una sensación de importancia. Te hace sentir necesario, solicitado, en movimiento. Pero Séneca habría sido tajante. Moverse no es avanzar. Y una vida llena de actividad puede ser, en el fondo, una vida vacía de dirección. Porque la ocupación, cuando no está guiada por un criterio firme, se convierte en una forma sofisticada de huir. Huir del silencio. Huir de la pregunta esencial. Huir de la responsabilidad de elegir lo que de verdad importa. La mente moderna celebra al que no para. Se admira al que responde rápido, al que tiene la agenda llena, al que vive al borde de la saturación. Pero lo que se aplaude no siempre es lo que conviene. Un árbol no crece por moverse mucho, crece por echar raíces. Y la productividad auténtica, la que deja resultados y no solo cansancio, funciona igual. Nace de profundidad, no de agitación. La agitación produce ruido, la profundidad produce obra. Séneca veía con claridad que la vida se pierde de dos maneras. Una es por excesos evidentes, el vicio, la negligencia, el abandono. La otra es más sutil y por eso más peligrosa, perder la vida ocupándola. Llenarla de tareas, compromisos, conversaciones, urgencias, hasta que no queda espacio para el pensamiento verdadero. Esa pérdida no duele de inmediato, duele más tarde. Cuando miras atrás y descubres que has estado haciendo cosas que no eran tuyas, que has vivido con prisa, pero sin sentido, que has corrido para llegar a un lugar que ni siquiera elegiste. La calma productiva requiere el coraje de detenerse por dentro. No necesariamente por fuera la vida sigue, pero por dentro. Requiere la capacidad de preguntar, ¿esto que hago me acerca o me entretiene? Hay acciones que construyen y acciones que adormecen. Hay trabajos que son necesarios y trabajos que son relleno. Hay compromisos que son responsabilidad y compromisos que son miedo a decir no. Y sin esa distinción, tu día se convierte en un mar de ocupación, donde todo parece urgente y nada es esencial. Marcus Aurelio habría insistido en una disciplina sencilla. Haz menos, pero hazlo con rectitud. No porque el mundo no exija, sino porque tu vida no es infinita. No puedes permitirte gastar tus mejores horas en lo accesorio. Y lo accesorio no siempre es ocio o diversión. A veces lo accesorio se viste de seriedad. Reuniones interminables, correos sin fin. Pequeñas tareas que dan sensación de control pero no cambian nada. La mente se aferra a esas tareas porque son fáciles de completar y ofrecen un alivio inmediato, la satisfacción de tachar. Pero esa satisfacción puede ser una droga suave. Te calma momentáneamente, mientras te aleja del trabajo que realmente duele, el trabajo que exige concentración, valentía, exposición. Por eso tantas personas están ocupadas y, sin embargo, estancadas.
Su ocupación es un círculo. Giran con energía, pero no avanzan. Al final del día se sienten cansadas, y el cansancio les sirve de excusa: he hecho mucho. Pero en el fondo saben que lo esencial sigue intacto, como una puerta cerrada que nadie se atreve a abrir. Esa puerta suele tener nombres distintos: el proyecto importante, la conversación pendiente, la decisión que requiere renuncia, el trabajo profundo que demanda silencio. Y la ocupación constante es, a menudo, una forma de posponer ese encuentro. Séneca habría llamado a esto una vida distraída. No por falta de inteligencia, sino por falta de prioridad. La prioridad es un acto moral, porque implica decir: esto vale mi vida. Cada vez que eliges algo, estás diciendo que merece tu tiempo, y tu tiempo es tu vida. Por eso elegir mal no es un simple error de agenda. Es un error de existencia. No se corrige con más velocidad. Se corrige con más criterio. La verdadera productividad no es llenar el día, es proteger lo esencial dentro del día. Y proteger lo esencial requiere dos capacidades raras: claridad y renuncia. Claridad para reconocer qué es lo importante de verdad. Renuncia para aceptar que lo importante suele venir acompañado de incomodidad. La mayoría no abandona lo esencial porque no lo valore. Lo abandona porque lo esencial exige. Exige paciencia, exige aprendizaje, exige fallar, exige no recibir aplauso inmediato. Mientras que lo trivial recompensa rápido. Te da movimiento, te da interacción, te da distracción, te da la ilusión de estar haciendo. Y la ilusión, cuando se vuelve costumbre, roba décadas. La calma productiva nace cuando dejas de confundir urgencia con importancia. La urgencia grita. La importancia habla bajo. La urgencia te empuja a reaccionar. La importancia te invita a construir. La urgencia te dispersa. La importancia te concentra. Si no entrenas tu oído, pasarás la vida atendiendo gritos y abandonando susurros. Y cuando los años pasen, te sorprenderá descubrir que los susurros eran lo que de verdad importaba. En el trabajo, esto se traduce en una diferencia concreta. Hay tareas de mantenimiento y tareas de creación. Las de mantenimiento sostienen lo que ya existe. Las de creación amplían tu vida, tu obra, tu futuro. Las de mantenimiento son necesarias, pero pueden devorarlo todo si no pones límites. Las de creación son más frágiles, porque requieren bloques de tiempo, energía limpia, atención sin interrupciones. Y por eso son las primeras en ser sacrificadas cuando el día se llena. La mente ansiosa prefiere el mantenimiento porque da sensación de control. La mente firme protege la creación porque sabe que ahí está el crecimiento. Séneca habría insistido en un principio simple: lo que no decides tú, lo decide el mundo. Si no eliges tus prioridades, las prioridades de otros te elegirán. Si no guardas un espacio para lo esencial quedará siempre para cuando haya tiempo, y ese cuando rara vez llega. La vida, si la dejas, se llena sola. El vacío atrae ruido. Por eso es tan importante aprender a decir: esto es suficiente por hoy. No como resignación, sino como disciplina. Porque si no cierras, nunca hay final. Y si nunca hay final, nunca hay descanso real. Hay una forma de saber si tu ocupación es progreso o huida. Observa tu mente cuando llega el silencio. Si el silencio te incomoda, si inmediatamente buscas llenar, si te duele estar contigo, puede que tu ocupación esté tapando algo. Y no hay nada malo en reconocerlo. Lo malo es vivir así sin verlo. El estoico no teme mirar. Mira para corregir, no para castigarse. Mira para recuperar dirección, porque la dirección es la que convierte cualquier esfuerzo en camino. Cuando te vuelves capaz de elegir lo importante, la vida cambia de textura. El día ya no es una avalancha de estímulos. Es una secuencia de actos con sentido. Ya no te sientes arrastrado. Te sientes dueño. Trabajas con menos tensión porque no intentas atenderlo todo. Descansas con menos culpa porque sabes que lo esencial fue cuidado. Te vuelves más eficaz, sí, pero sobre todo te vuelves más íntegro. Porque la integridad no es solo moral, es también temporal.
hacer que tu tiempo refleje tus valores. Y una vez que empiezas a vivir así, aparece el desafío inevitable. Para proteger lo importante tendrás que rechazar cosas. Tendrás que poner límites. Tendrás que soportar la incomodidad de no estar disponible siempre, de no complacer, de no responder al instante. Esa incomodidad es el precio de la libertad. Y ahí entra la siguiente lección. El arte de decir no, sin perder calma, y de decir sí solo a lo que merece tu vida. Decir no es una de las formas más altas de respeto, y también una de las más difíciles. No porque sea una palabra complicada, sino porque toca un miedo antiguo. El miedo a decepcionar, a perder afecto, a parecer egoísta, a quedarte fuera. La mayoría aprende a decir sí antes incluso de comprender qué está entregando. Dice sí por inercia, por educación, por temor, por necesidad de ser aprobado. Y así, poco a poco, su vida se llena de compromisos que no nacieron de su criterio, sino de su debilidad. Séneca habría llamado a eso una vida prestada. La calma productiva no puede existir donde no hay límites. Porque sin límites tu tiempo se fragmenta, tu energía se diluye, tu atención se dispersa. Te conviertes en un lugar de paso para las urgencias ajenas. Y cuando vives atendiendo lo que otros deciden, tu día deja de ser un instrumento de construcción y se vuelve un campo de reacción. Entonces trabajas mucho, pero no avanzas. Te agotas, pero no floreces. Y lo peor, pierdes el respeto por ti mismo, porque en el fondo sabes que estás traicionando tu propia prioridad. Séneca no veía el no como una agresión, sino como una forma de gobierno interior. El hombre libre no es el que puede hacerlo todo, sino el que puede elegir. Elegir implica renunciar. Y la renuncia no es una pérdida cuando protege lo esencial. De hecho, renunciar a lo accesorio es la condición para que exista algo profundo. La mente que no renuncia es una mente que vive dispersa, siempre abierta, siempre expuesta. Y lo expuesto se debilita. La fortaleza interior requiere frontera. Marcus Aurelio habría dicho que tu deber primero es con tu carácter, no con la comodidad emocional de los demás. No en el sentido de volverte insensible, sino en el sentido de no vender tu rectitud por un aplauso. Muchas personas creen que poner límites es egoísmo, cuando en realidad lo contrario es más cierto. Vivir sin límites es una forma de irresponsabilidad. Porque si tú no proteges tu atención, nadie lo hará por ti. Y sin atención no hay obra, no hay pensamiento, no hay presencia, no hay vida digna. Decir no es, en el fondo, decir sí a algo más importante, sí a tu salud mental, sí a tu proyecto, sí a tu descanso, sí a tu familia, sí a la calidad, sí a la profundidad. El problema es que el sí visible suele ganar, el mensaje que llega, la petición concreta, la urgencia ajena. Lo importante, en cambio, suele ser invisible, la tarea silenciosa, el progreso lento, la vida interior. Y como es invisible, se sacrifica con facilidad. Pero Séneca habría insistido en que lo invisible es precisamente lo que sostiene todo lo demás. Si destruyes lo invisible, tu vida exterior puede seguir funcionando un tiempo, pero por dentro estarás vacío. Una vida sin límites se parece a una casa sin puertas. Entra cualquiera, opina cualquiera, interrumpe cualquiera. Y tú, para no incomodar, lo permites, hasta que un día descubres que ya no hay intimidad, ni reposo, ni orden. Tu mente es la casa, tu atención es la puerta, tú no es la cerradura. No para aislarte del mundo, sino para decidir cuándo y cómo te relacionas con él. Hay límites que se deben poner hacia afuera, y límites que se deben poner hacia adentro. Los hacia afuera son los más obvios. No aceptar tareas que no te corresponden. No responder de inmediato siempre, no permitir interrupciones constantes, no decir que sí a planes que te roban energía sin sentido. Pero los límites hacia adentro son igual de importantes y más difíciles. No permitirte la excusa fácil. No permitirte la dispersión como hábito. No permitirte el autoengaño de solo un minuto más. No permitirte negociar con lo que sabes que es correcto. Porque muchas veces el enemigo no es la gente. Es tu propia falta de disciplina.
Séneca enseñaría que hay una forma de decir no, sin dureza y sin culpa, con claridad y serenidad. La culpa aparece cuando tú no, nace de miedo o resentimiento. La serenidad aparece cuando tú no, nace de criterio. Un no con criterio no necesita explicación excesiva. No necesita justificar tu valor. No necesita disculparse por existir. Simplemente se apoya en una verdad. Tu vida tiene límites, y tu tiempo es finito. Negar eso es negar la realidad. Aceptarlo es madurez. Esta lección es especialmente poderosa en un mundo que glorifica la disponibilidad. Se espera que estés siempre accesible, siempre conectado, siempre respondiendo, pero esa disponibilidad constante tiene un precio invisible, convierte tu mente en un lugar interrumpido. Y una mente interrumpida pierde profundidad, pierde paciencia, pierde capacidad de concentración. No se trata de ser antipático. Se trata de proteger la calidad. Una mente que nunca se protege termina viviendo en superficie. Y la superficie, aunque esté llena de actividad, produce una sensación de vacío que ningún logro puede compensar. Decir no también implica soportar una incomodidad, la incomodidad de no ser entendido. Habrá quien interprete tu límite como rechazo personal. Habrá quien lo vea como falta de compromiso. Habrá quien intente empujarlo. Si tu paz depende de que todos te entiendan, no pondrás límites. Pero si tu paz depende de tu coherencia, los pondrás con firmeza. Y esa firmeza, al principio, se siente como tensión. Luego se convierte en tranquilidad. Porque cada límite que respetas es una promesa cumplida contigo mismo. En el trabajo, esta lección cambia tu rendimiento de forma radical. Aprendes a distinguir entre lo urgente de otros y lo esencial para ti. Aprendes a reservar tus mejores horas para lo que de verdad construye. Aprendes a evitar el error clásico de la vida moderna. Gastar la energía más limpia en responder a estímulos y dejar lo importante para cuando estés cansado. Una mente madura hace lo contrario. Primero, protege lo que da frutos, luego atiende lo que mantiene. Esa inversión de prioridades crea calma porque crea orden. Y el orden interior es la base de la productividad sostenible. En la vida personal ocurre lo mismo. Muchas relaciones se deterioran no por falta de amor, sino por falta de límites. Cuando no sabes decir no, acumulas resentimiento. Y el resentimiento es un veneno lento. Te vuelve seco, te vuelve distante, te vuelve injusto. El límite, en cambio, es una forma de amor maduro. Te permite estar presente sin agotarte, dar sin vaciarte, acompañar sin perderte. Séneca habría visto en esto un signo de sabiduría. La generosidad que se administra, no la que se sacrifica hasta romperse. Y hay un límite final que es el más importante: no permitir que tu vida se llene de lo que no eliges, porque al final eso es lo que define a una persona, no lo que sueña, sino lo que permite. Si permites la dispersión, serás disperso. Si permites la urgencia ajena, vivirás en urgencia. Si permites la comparación, vivirás inquieto. Pero si permites la rectitud, la presencia y el enfoque, tu vida se vuelve firme. Esta lección deja una pregunta silenciosa en el aire. No para inquietarte, sino para despertar tu criterio. Cada vez que dices sí, ¿qué estás negando? Porque siempre niegas algo. El tiempo no se multiplica. La energía no es infinita. Elegir es inevitable. Y cuando aceptas eso con serenidad, el no deja de ser una palabra dura, y se convierte en una herramienta de libertad. Una vez que aprendes a poner límites, aparece una paz nueva. Pero también un riesgo: creer que la paz consiste en acumular más, en asegurar más, en tener más control. Sin embargo, el último paso hacia la calma productiva es aún más profundo: comprender que la plenitud no nace de añadir, sino de saber cuándo es suficiente. Cuando la mente aprende el arte del basta, el mundo deja de arrastrarte. Y ahí, por fin, la productividad deja de ser ansiedad y se vuelve serenidad. Hay una palabra que el mundo moderno trata como una derrota y, sin embargo, es una de las formas más altas de libertad: basta. No basta como resignación, sino basta como claridad.
Basta como límite interior. Basta como el punto en el que dejas de perseguir, de comparar, de acumular, de demostrar, de correr sin dirección. Séneca entendía que la inquietud no nace de la falta de cosas, sino de la falta de medida. Y una vida sin medida, por más llena que esté, se vuelve insaciable. La insaciabilidad es una forma de hambre que nunca se sacia porque no está en el estómago, está en el juicio. La calma productiva llega a su forma más madura cuando aprendes a vivir desde la suficiencia. No desde la abundancia superficial, sino desde la idea firme de que tu valor no depende de añadir constantemente. La mente que no sabe decir, es suficiente, vive en una carrera sin meta. Siempre falta algo, más reconocimiento, más dinero, más seguridad, más logros, más información, más control. Y en esa sensación perpetua de falta, la calma se vuelve imposible, porque la falta es una alarma. Si tu corazón vive con la alarma encendida, trabajarás con ansiedad y descansarás con culpa. Incluso cuando logres algo, lo vivirás como un escalón hacia otra cosa, nunca como un lugar donde respirar. Séneca no predicaba pobreza ni renuncia teatral. Predicaba sobriedad. La sobriedad es el arte de medir con justicia. Es mirar tu vida y distinguir entre necesidad y capricho, entre deseo sano y deseo esclavo. El deseo sano te impulsa a crecer, el deseo esclavo te obliga a perseguir. El deseo sano se apoya en un criterio. El deseo esclavo se alimenta de comparación. Y la comparación es el combustible más tóxico. Te hace vivir en un espejo ajeno. Hoy te sientes menos porque alguien tiene más. Mañana te sientes superior porque alguien tiene menos. En ambos casos pierdes, porque en ambos casos tu centro está fuera. Marcus Aurelio habría hablado de esto como de una guerra interior. La guerra del alma contra su propia codicia. No codicia solo de objetos, sino codicia de aprobación, de certezas, de garantías, de control total. Esa codicia parece racional, pero es miedo disfrazado. Quieres más porque temes que no sea suficiente. Quieres asegurar porque temes perder. Quieres tener porque temes no valer. Y esa cadena te mantiene inquieto, incluso en días tranquilos. La vida puede darte descanso, y tú lo conviertes en inquietud, porque la mente no sabe estar en paz con lo que tiene. La suficiencia, en cambio, no significa detener el crecimiento. Significa crecer sin desesperación, trabajar sin hambre emocional, mejorar sin despreciarte. Significa poder mirar tus metas sin convertirlas en látigo. Una mente suficiente puede aspirar alto y, al mismo tiempo, dormir tranquila, porque su dignidad no depende del resultado, depende de la rectitud con la que camina. Y esa rectitud es la esencia estoica, hacer lo que corresponde, con intención limpia, sin convertir el mundo en una máquina de validación. Aquí aparece una paradoja preciosa. La persona que vive desde la suficiencia suele producir mejor. No porque quiera menos, sino porque su mente está menos contaminada. La ansiedad por tener más produce dispersión. Te empuja a abrir demasiadas puertas, a perseguir demasiadas oportunidades, a decir sí a demasiadas cosas, a vivir con la mente fragmentada. La suficiencia te devuelve concentración. Te permite elegir con calma, priorizar con firmeza, renunciar sin drama. Y cuando renuncias a lo accesorio sin resentimiento, recuperas energía para lo esencial. Esa energía se convierte en trabajo profundo, en presencia real, en decisiones claras. Séneca habría advertido también que la insaciabilidad no solo roba paz, roba tiempo. Porque vivir desde la falta te hace correr incluso cuando no hace falta. Te hace revisar, comparar, optimizar, medir, demostrar. Te atrapa en un ciclo donde nunca terminas. Siempre hay algo más que hacer, algo más que ajustar, algo más que aprender antes de actuar. Y así, en nombre de mejorar, se te va la vida. La suficiencia rompe ese ciclo con un gesto firme. Hoy he hecho lo necesario. Hoy he cuidado lo importante. Hoy cierro. Cierro no para huir, sino para vivir. Esa capacidad de cerrar es un signo de sabiduría.
Muchos no saben cerrar una jornada porque creen que su valor se mide por agotamiento. Si no están exhaustos, sienten que no han dado lo suficiente. Pero el agotamiento no es un trofeo, es un aviso. Séneca habría visto en ese orgullo del cansancio una falta de inteligencia emocional. La mente madura no busca el límite por vanidad, busca el equilibrio por respeto. Respeto por el cuerpo, por la mente, por la vida que se está gastando mientras tú intentas demostrar algo. Cuando el respeto se vuelve criterio, aparece una serenidad profunda. Puedes descansar sin justificarte. La suficiencia también te devuelve la gratitud, pero no como sentimentalismo, sino como lucidez. Gratitud es ver con claridad lo que ya está, lo que ya funciona, lo que ya has construido. La mente insaciable es ciega, siempre mira lo que falta. La mente suficiente ve el conjunto, lo logrado y lo pendiente, lo bueno y lo imperfecto. Y al verlo, respira. Esa respiración cambia tu forma de vivir. Te vuelves menos reactivo, menos impaciente, menos vulnerable a la comparación. La gratitud no te hace conformista, te hace estable. Y la estabilidad es el suelo desde el cual puedes construir sin destruirte. Si miras todas las lecciones anteriores como un camino, este último paso las integras sin repetirlas. Disciplina interior, respeto por el tiempo, sobriedad ante la imaginación, ligereza frente al ego, constancia a través del hábito, independencia del juicio ajeno, claridad para no confundir ocupación con progreso, límites firmes para proteger lo esencial. Todo eso converge en la suficiencia, porque, sin suficiencia, incluso la disciplina se vuelve rigidez. Sin suficiencia, incluso el hábito se vuelve compulsión. Sin suficiencia, incluso la productividad se vuelve ansiedad. La suficiencia es la virtud que humaniza el esfuerzo. Vivir desde la suficiencia no es vivir con menos ambición. Es vivir con más gobierno. Es poder decir, mi vida no es una carrera para impresionar. Es una obra para habitar. Es comprender que la meta última no es acumular logros, sino construir un carácter que no se quiebre con los cambios. Y cuando esa idea se asienta, la calma productiva deja de ser un concepto, se convierte en una presencia. Trabajas con intensidad pero sin prisa. Te esfuerzas pero sin odio. Avanzas pero sin perderte. Y ahí, al final, queda una imagen sencilla. El mundo seguirá siendo ruidoso, exigente, impredecible. Pero tú ya no eres un rehén del ruido. Has aprendido a elegir tu respuesta, a proteger tu atención, a usar tu tiempo con dignidad. Has aprendido a levantar dentro de ti una fortaleza que no necesita paredes, porque su muro es tu criterio. Y cuando tu criterio es firme, la vida puede sacudirse, sí, pero no te arrastra. Tú caminas, tú decides, tú construyes. Y eso, más que cualquier éxito exterior, es la verdadera victoria.